Hoy os voy a hablar de un hecho que se produce normalmente en muchos fumadores cuando quieren dejar de fumar, posiblemente sea tu caso, y es el hecho de que nos genere miedo, inquietud, inseguridad y, ¿por qué no?, tal vez hasta pánico el mero hecho de pensar en que voy a dejar de fumar realmente. Es decir, cuando ya has estado madurando la idea de dejarlo, porque tienes razones para dejarlo, y ya quieres dejarlo, realmente es el momento en el que nos puede llegar una emoción en nuestro interior que nos diga, ostras, o esto me está generando cierto miedo, cierta inseguridad, porque no sé primero ni cómo hacerlo y segundo, es que no sé lo que va a pasar si lo consigo. ¿Quiero conseguirlo? Sí, pero es que conseguirlo me da cierto miedo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en qué va a ser de mi vida una vez que ya no tenga más cigarrillos, una vez que no encienda el próximo cigarro. ¿Qué va a ocurrir con todos esos momentos que yo creo que gestiono adecuadamente porque me enciendo un cigarro? Si os fijáis, realmente lo que tenemos son muchas creencias que hemos ido generando a lo largo de muchos años y muchas de ellas inclusive no hemos sido ni conscientes de que se han creado ahí porque se crearon en una etapa, digamos que éramos muy pequeñitos, digamos hasta los 7, 8 o 9 años, se van creando muchas de esas creencias que tenemos que a lo largo de nuestra vida luego nos ayudan o nos condicionan para conseguir muchos de los objetivos que nos planteamos, ¿no? Y dejar de fumar es un objetivo que te planteas ahora y que realmente muchas veces pasa por que tienes que transitar una situación de cierto miedo, cierta inseguridad, cierta angustia, y lo reconozco, en mi caso, llegué a pasar hasta cierto pánico en un momento determinado. ¿Por qué? Porque tu cerebro en ese momento se está dando cuenta de que le estás empezando ya a dar una orden de que va a hacer algo que necesita saber cuál va a ser el resultado de ese algo, es decir, necesita cierta información que tú ahora mismo no tienes. Tu cerebro necesita saber, vale, José Luis, ¿y qué va a ocurrir después de que no enciendas un cigarro? Porque hasta ahora yo te asocio que enciendes el cigarro para esto, esto, esto y esto. Entonces, cuando ocurran todas esas cosas, ¿cómo lo vas a gestionar si no tienes un cigarro? Vale, quiero que sepáis que estas son ideas que están ahí, que no significa que sea verdad, que no significa que os vaya a generar un problema real el que las tengas en este momento en la cabeza. Significa que hasta ahora no te has planteado cómo gestionarlas de otro momento y has tirado de esa asociación por el propio mecanismo de fumar cada cierto tiempo y has generado esa asociación de que ante un problema de relación con mi pareja, ante un enfado con mis hijos, ante un problema de estrés en el trabajo, ante cualquier situación que me viene en la vida, tiro de ese cigarro como punto de partida para solucionar el problema, ¿vale? Si lo piensas un poco, verás que ningún cigarro te ha solucionado ningún problema, ni con tu jefe, ni con tu pareja, ni con tus padres, ni con tus hijos, ni ha condicionado que el perro se porte mejor o peor, ¿vale? Lo único que ha hecho ha sido activar un mecanismo, esa emoción activa el mecanismo y el mecanismo consiste en meterle nicotina al cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos con este miedo inicialmente, José Luis? Pues muy sencillo, dejarle estar, no intentes quitar el miedo. Tranquilízate tú, consigue la información que necesitas, date la información que precisas en este momento y verás que el miedo desaparece automáticamente y de una manera muy sencilla, ¿vale? Tu cerebro reacciona cuando le falta información, cuando piensa que ante esa nueva situación lo que hay es un peligro. Tú le tienes que ir dando la información adecuada para que tu cerebro entienda que ese proceso que vas a hacer no se está poniendo en peligro. El miedo tiene una razón positiva de ser, y es que en principio lo que quiere hacer es protegernos de algún peligro que nuestro cerebro procesa que se está produciendo o que se puede producir. Por eso se activa el miedo, ¿vale? Pero si realmente tu cerebro ante esa situación no reconoce un peligro, no te va a generar esa situación de miedo. Con lo cual el miedo que esté ahora, yo entiendo que es molesto, que es incómodo, que en muchos casos a muchas personas le hace echarse para atrás. Te diría que en un 90% de los casos ese miedo inicial hace que las personas que quieren dejar de fumar no lo hagan, se echen para atrás y piensen, bueno, ya habrá otro día mejor, ya habrá otro momento más adecuado,
o esto no es para mí, o bueno, a lo mejor al final de algo hay que morir, o bueno, a lo mejor no es tan problemático que siga fumando, ¿vale? Al final vamos a justificar lo que sea para no transitar ese miedo, porque cuesta transitar el miedo, ¿vale? Entonces, contar con ello, con que pueda aparecer este miedo, y es normal, tiene una parte muy positiva este miedo, y es que quiere decir que a tu cerebro ya le has dado la orden, digamos, o la voluntad de que quieres dejar de fumar. Y eso es muy bueno en estos momentos, porque significa que tú ya tienes compromiso y estás convencido de que lo quieres hacer. Lo que pasa es que de momento necesitas ciertas informaciones que no tienes ahora para que o encajen las piezas y que el proceso sea como un proceso continuo donde mi cerebro no pare a decir, oye, no, como me falta información, ante esta falta de información pongo aquí una barrera que se llama miedo y ante este miedo te hago darte la vuelta, ¿ok? No, si tenemos algo de miedo porque todavía no tenemos la información, o buscamos la información o transitamos el camino con algo de miedo, que no pasa nada, creerme, que esa falta de información nos va a hacer el camino más difícil, sí, pero lo podemos hacer también. Yo lo hice sin esa información inicial. Lo que sí me di cuenta es que cuando tienes la información, hacer ese recorrido es más sencillo. ¿Por qué? Porque el inquilino de aquí arriba, que es el que toma las decisiones en el fondo, tiene toda la información adecuada para no ver un peligro, y si no ve un peligro me permite hacer el camino correctamente, ¿vale? Es como si le pongo el GPS al navegador del coche y le tengo que decir dónde estoy y le tengo que decir a dónde quiero llegar, ¿vale? Y el GPS me va a ir encontrando los caminos. Bueno, pues aquí necesitamos que en tu GPS, en tu red neuronal, le dibujemos el camino por el cual vamos a transitar, la información adecuada para que ese GPS nos pueda llevar por la carretera que vamos a crear, la nuestra propia que vamos a crear para hacer este camino y transitarlo prácticamente, os diría que sin miedo, ¿vale? Pero que se pueden hacer las cosas con un poquito de miedo, sin problema. De hecho, si te fijas en tu vida, has tenido que acometer muchísimas decisiones que en origen lo que había era miedo. Cualquier cambio a nivel laboral de una empresa a otra, un ascenso en el trabajo, el propio, no sé, si te has casado, siempre genera cierta inquietud, el tener hijos, es decir, hay muchas cosas en la vida que hacemos que nos dan a priori, como no hemos pasado por ellas previamente, pues nos generan cierta inquietud o cierto miedo. Hemos pasado por ellas, hemos creado, digamos, hemos generado la información necesaria para saber que hacer ese proceso no es peligroso y lo hemos hecho con normalidad. Pues este es un proceso muy parecido. Ahora mismo tenemos miedo porque, obviamente, como no hemos estado en el otro lado, lo que hemos escuchado de lo que puede pasar son un abanico muy grande de comentarios, muchos de ellos no son positivos, y eso nos hace estar en un punto donde nos falta información, porque la que tenemos real es escasa y la que tenemos encima está condicionada normalmente de una manera negativa. ¿Por qué os digo que está condicionada de una manera negativa? Por una razón muy sencilla. Normalmente cuando algo no nos gusta, nos duele o no nos ha convencido, un proceso que hemos hecho, se lo contamos hasta 7 personas. Cuando hemos hecho un proceso que nos ha gustado, o esto nos ha gustado, o nos ha venido bien, normalmente se lo cuentas a una. Con lo cual los impactos que tenemos negativos con respecto a dejar de fumar son mucho mayores que los impactos positivos con respecto al proceso, ¿vale? Todo esto no son más que pensamientos, creencias, cosas que hemos escuchado, pero no significa que sean verdad. Es lo que quiero que tengáis muy metido en la cabeza, ¿vale? Que yo tengo una creencia aquí dentro no quiere decir que esa sea verdad. Sí que me está condicionando, ¿vale? Con lo cual tengo que entender por qué se produce esa creencia y darle su espacio. Si tiene que seguir ahí, seguirá, y si no tiene que seguir ahí, soy consciente y la voy cambiando por otra, ¿vale? Ya sé que parece sencillo y en la práctica cuesta un poquito, pero creedme que es relativamente fácil. Así es que nada, ¿que hay un poco de miedo? Se transita con miedo. Mientras tanto, voy buscando la información que da respuestas a ese miedo, que la hay, ¿vale? Venga, animaros a suscribiros al canal, los que no os estáis suscritos todavía, dar un like si os ha gustado y compartir, como siempre os digo, el vídeo con aquellas personas que les puede interesar. Este, que va sobre el miedo a dejar de fumar, creo que es un contenido muy potente y a muchas personas seguramente os venga muy bien. Un abrazo y que tengáis un gran día.